Listo. Empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre de la Academia Schoolab, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar sobre vástago corto. Quiero expresar mi agradecimiento muy especial al doctor Esteban Holguín, quien nos ayudará como moderador el día de hoy, y al doctor Fernando González, que va a ser panelista. Él es de Argentina. Por otro lado, también quiero agradecer al equipo de Brown Medical de la división de Schoolab, a toda la unidad de negocio de ortopedia, que gracias al apoyo y contribución de ellos podemos desarrollar este tipo de eventos de formación médica continua. Les dejo al doctor Esteban Holguín. Muy buenas tardes y espero que aprovechemos mucho este webinar. Muchas gracias, Evelyn. Un gusto compartir con un gran amigo, profesor y sobre todo muy íntimo en la formación de muchos residentes alrededor del mundo. Yo soy uno de ellos, como es el doctor Fernando González Morán. Realmente un placer, doctor, un honor y obviamente gracias por compartir y haber accedido a estar con nosotros. Así que dejo todo en sus manos. Voy a poner un poquito de reglas. Las reglas son que vamos a dar la charla. Habrá un módulo de preguntas y respuestas, las cuales vamos a hacer vía el chat. Obviamente, solo en este momento ya tenemos más de 100 personas. Eso quiere decir que vamos a discriminar esas preguntas. Y luego haremos una sesión de casos en los cuales invito a todos los participantes a levantar una manito que hay en el chat y poder hacer esto algo interactivo. Siéntanse libres de preguntar y la idea es disfrutar, así que bienvenidos y bienvenido, doctor González. Bueno, muchas gracias, Esteban. La verdad que contentísimo de poder participar en este webinar. Muy feliz de que me hayas considerado para estar juntos aquí. Sabes que nos une un afecto muy especial, así que muy contento de eso. Gracias, Evelyn, por la oportunidad y a la sociedad ecuatoriana también. Y bueno, buenas tardes a todos y les voy a mostrar un poquito mi experiencia en vástagos cortos, que es una alternativa que está tomando cada vez más vuelo en la práctica del ortopedista moderno, ¿no es cierto? A ver, un segundito. Doctor, ponga la diapositiva 1, por favor. Ahí vamos, sí. Eso fue rápido. Sí, es una charla corta, sí. Sí, lo breve y bueno, 2 veces bueno. Bueno, entonces, como les contaba, voy a compartir un poquito la experiencia que tengo en tallos cortos, una técnica que estoy haciendo desde el año 2012 y que la verdad que al momento me está dando muchas satisfacciones. Y como dice el título, habitualmente es un implante que elijo en pacientes que son jóvenes y activos, porque sabemos todos hoy que la cadera en el adulto joven es un problema en el sentido de que tenemos que considerar algunos factores que en la evolución de esta técnica fueron ganando complejidad. Antiguamente era una técnica reservada para gente más sedentaria, gente de mayor edad, y la demanda era baja, pero hoy en día los pacientes han ganado expectativa de vida. En muchos países, como el mío, está cerca de los 80 años, y entonces uno tiene que prever, como en cualquier implante, no solo la evolución en el corto plazo en cuanto a lo funcional y las aptitudes y capacidades que logra el paciente para estar satisfecho, sino también pensar en el futuro. Y el futuro sabemos, por la experiencia, especialmente no tanto Esteban, pero un poco más yo, que tengo más años en esto, unos 30 años en la práctica haciendo prótesis. En otro momento, el tema de revisar una cadera era bastante frecuente y un dolor de cabeza. Entonces tenemos que considerar que los pacientes, como decía, tienen una expectativa de vida larga y pensar en un implante que tenga una durabilidad
acorde, y en el caso de que tenga una falla o necesite un recambio, tratar de que la pérdida de capital óseo no sea exageradamente importante y nos complique para hacer una reconstrucción. Otra cuestión es el nivel de actividad que tienen los pacientes hoy. Hace muchos años atrás, un paciente, una persona de 60, 65 años, se jubilaba, dejaba de trabajar y hacía una vida completamente sedentaria. Hoy estos pacientes, en caso de estar afectados por artrosis, están habituados a tener una actividad bastante importante. Es decir, siguen trabajando, muchos, otros hacen deportes de distinto tipo, y en el caso que no hagan deportes, independientemente de eso, hacen muchísimas actividades cotidianas, como salir, actividades culturales, hacer sus compras, en fin. Mucho peor es cuando el paciente está en una edad con mucha más energía y baterías, digamos a los 40, 45, 50 años. Entonces el nivel de actividad de este tipo de pacientes es realmente alto. Y no solo eso, sino las expectativas que tienen los pacientes, que hoy también son muy altas. Se ha popularizado esta técnica y afortunadamente es tremendamente exitosa y hace que los pacientes tengan la ilusión de que van a andar siempre bien, de que no hagan ningún problema y de que van a poder hacer cualquier tipo de cosas. Les voy a contar una anécdota absolutamente real de mi propio consultorio, de mi propia oficina. Un paciente, en este caso, operado de una prótesis total de rodilla, que evolucionaba muy bien, un mes postoperatorio perfecto, ningún problema. El segundo mes seguía con muy buena evolución y con muy buena función, y me pregunta que cuándo podía empezar a hacer algo de actividad deportiva y demás. Entonces, yo le digo que bueno, que podía empezar a hacer algunas cosas de ejercicio liviano, no demasiado exigentes. Llevaba 2 meses de operado, realmente estaba muy bien. Y me pregunta si puede jugar al tenis. Entonces yo le digo, bueno, en este caso es conveniente que empiece progresivamente, despacio, que trate de contratar un profesor, de manera que si la pelota se va un poco lejos, no se esfuerce por compromiso a devolverla, no haga movimientos muy bruscos y demás, y en la medida que va avanzando empieza a jugar un poquito más algún partido después de un mes de practicar con este. Pero yo le recomiendo que en ese caso usted juegue a un nivel, digamos, menos exigente del que estaba habituado, porque usted, ¿qué nivel de tenis tiene o qué solía? No, yo nunca había jugado al tenis. Bueno, esos son los pacientes que tenemos hoy. Nunca había jugado tenis y ahora que tiene la prótesis se le ocurre que es el momento de empezar. Así que hay que tener mucho cuidado con las expectativas que generan los pacientes sobre una artroplastia. Pero lo más importante para mí es algo que yo llamo la enfermedad virtual, que es que un paciente que empezó con un problema acá, es decir, un problema articular, termina en sucesivos procedimientos afectando a todo el fémur. Como les decía, los que tenemos años en estos escenarios los encontramos vuelta a vuelta. Y la verdad que no es divertido ni deseable. Entonces uno se pregunta si es un mal necesario. Afortunadamente hoy, en el caso de cadera, tienen muchos problemas resueltos, es decir, problemas que antiguamente generaban incertidumbre, como la fijación, las prótesis que se aflojaban, se pensaba que la enfermedad del cemento, en fin, cosas que estaban mal enfocadas, y un poquito más cerca el desgaste, también fueron solucionándose con la evolución de la tecnología. Las nuevas superficies de rozamiento hacen que el desgaste hoy sea prácticamente despreciable en la vida de un paciente. Todos sabemos que hoy articulaciones como la cerámica o la cerámica y el polietileno de alto entrecruzamiento dan un rendimiento fantástico con un desgaste casi imperceptible a través de los años. Pero si todo esto andaba muy bien, ¿para qué vamos a innovar con diseños un poco más modernos que todavía no tienen
la curva de sobrevida aprobada. Entonces, ¿para qué innovar? Desde mi punto de vista, lo más importante es preservar el capital óseo. Como decía, porque tenemos que pensar en futuro. Y otra cosa accesoriamente trascendente es mantener un entorno biomecánico que sea favorable. Es decir, en estos pacientes que son tan activos, exigentes, de alta demanda y demás, mantener el capital óseo indemne. Especialmente, en este caso, lo que podemos lograr es conservar la región trocantérica inviolada y que se mantenga, y también, debido a las características biomecánicas de estos implantes, la zona del cuello, específicamente del cálcar, es bastante activa y sana, biológicamente respondiendo a las demandas que tiene al pasar la carga justamente por esa zona. Entonces se elimina un problema que se daba en otros diseños que abarcaban fijación que involucraba un poco a la diáfisis, como el stress shielding y la pérdida de hueso en esa zona. Y otra cosa que tampoco es menor, que se da en un porcentaje relativamente constante en pacientes que tienen prótesis que involucran a la diáfisis, en algunas series hasta un 13, 15%, es el dolor de muslo. Entonces, podemos redondear que la indicación ideal es un paciente que es joven. Como referencia arbitraria podemos decir menor a 65 años, y una referencia más concreta, cualquier paciente joven sería un paciente que tenga 5 años más que mi edad, en cualquier momento de mi vida, ¿no? Que sea también activo y deportista, y obviamente que tenga una cadera que sea sintomática. Esta es una placa, una analogía gráfica que nos da una idea. Digamos que esta zona es la que podemos vincular a la indicación óptima de este tipo de tallos que preservan hueso. Si la definimos en 5 botellas, ni la mamadera ni el suero son las que van. Estas 3 calzan muy bien. Y respecto al nivel de actividad, como les decía, es muy variable. Hoy pacientes se dedican a hacer en forma casi rutinaria y universal algún tipo de actividad deportiva, ya sea caminatas, golf, ciclismo. Mucha gente hace actividad aeróbica como el running, a edades de las que estamos hablando y más también. Pero claro, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué es un tallo corto? Porque en la evolución los tallos clásicos han ido acortándose en su longitud. Antes los tallos tenían 17 centímetros y fijaban toda su superficie a lo largo de la diáfisis, y de a poquito los fueron acortando. Entonces acá vemos una imagen donde se ven infinidad de tallos, ¿no? Los que se llaman tallos cortos, los tallos que son puramente cervicales y que se fijan prácticamente en la cabeza o eliminando la cabeza, pero en la zona del cuello propiamente dicha. Y los tallos estándares, que esos modelos los han ido la mayoría de las empresas acortando. Un ejemplo, porque es el tallo Accolade, que evolucionó al tallo Accolade 2, que es sensiblemente más corto. Entonces, si vamos a hablar de largos, deberíamos visualizar este tipo de gráfica, ¿no es cierto? Y los tallos cortos son más bien los que están hacia la derecha. Específicamente, que no pasen regularmente los 9 centímetros, 10 centímetros. También tiene una diferencia en que los tallos convencionales van en el eje del fémur diafisario y los otros van en una inclinación que un poco copia la del cuello de la cadera. Entonces, la verdad que es bastante engorroso porque no hay una clasificación que nos pueda clarificar cuál es
cada tipo de tallo en dónde lo podemos ubicar. Feyen y Jimin en el 2014 intentaron dividir los tallos en 5 tipos. El tipo 1, que son los tallos cefálicos, no son en realidad tallos, son prótesis cefálicas, como la prótesis de superficie, que bueno, sabemos que tuvo algunos resultados espectaculares y otros catastróficos, y hoy pareciera que casi está en desuso. Sin embargo, en muchos centros todavía se sigue realizando, pero en poblaciones extremadamente seleccionadas y con una advertencia del riesgo de complicaciones, especialmente con las complicaciones de sensibilidad a los metales. Hay otro tipo de tallos que son un poco de alternativa a la prótesis de superficie, que son de semi-resección cefálica de la cabeza o resección parcial de la cabeza, que tienen un pequeño vástago que va en el área céfalo-cervical, con superficie de integración en esa zona exclusivamente, pero son realmente muy poco comunes. Prácticamente no hay publicaciones sobre estos tallos y los hacen cirujanos que están involucrados con su diseño. Y después están los del tipo 3, que serían los tallos cortos. Y a su vez, el tipo 4 habla de tallos tradicionales, que serían tradicionales hoy, con fijación en el tercio proximal de la metáfisis, pero con un poquito de extensión hacia la diáfisis. Finalmente, el tipo 5 con tallos de fijación diafisaria. Y el problema se da entre el grado 3 y 4, es muy difícil identificar cuál es cuál. Realmente no es demasiado claro y bastante confuso. En otras clasificaciones se empieza a identificar más qué es lo que sería un tallo corto. Esta es una placa donde se ven distintos tipos de prótesis, y acá en el texto abajo nos dice, esto es de una asociación que se llama Joint Implant Surgery, que se dedica a investigar sobre cirugías de implantes articulares. Es un Research Foundation, y como ven, en el texto nos dice que desafiaría a cualquiera a que primero nombre qué prótesis es cada una, y segunda, cuáles son los puntos de estabilización. Y como ven, son diseños muy variados y muy complejos y diferentes entre sí. Entonces es bastante engorroso clasificarlos. Martí en el año 2013 genera esta clasificación que se parangona con la de esta asociación de implantes articulares, que es bastante sensata desde mi punto de vista. Divide los tallos en tallos, como habíamos visto, los de superficie y aquellos que tienen resección parcial de la cabeza, en estabilización cefálica, los tallos que se estabilizan en el cuello, los que lo hacen en la región metafisaria, y luego los tallos convencionales que abarcan metáfisis y parte de la diáfisis. Francesco Fales, de Italia, de Roma, también genera otra clasificación que es bastante sensata a la vez, que habla del nivel de resección donde se hace la osteotomía para insertar la prótesis. Y llama de columna o cuello a nivel subcapital, parcialmente partial column, que sería los tallos de los que estamos hablando, y otros tallos que son cortos, que sin embargo no afectan a la región trocantérica, comparada con los tallos que sí la afectan, que pueden ser cortos y muy parecidos a los tallos de los que vamos a hablar, pero sin embargo afectan esa zona involucrando la región de trocánter, y eso ya, desde mi punto de vista, es lo que cambia completamente el enfoque. Para mí, esos no son tallos cortos, aunque sean más cortos que los usuales. Este es un artículo de un review del effort, que realmente recomiendo, que lo escribe Grapiolo, donde es extenso, pero es muy claro el enfoque, nombrando los distintos tipos de clasificaciones para que nos ubiquemos en qué es un tallo corto y qué no.
Así que ahí pueden guardar la cita. La verdad que es acceso abierto, así que muy bueno para que lo lean. Y también pueden tener acceso a un trabajo de un colega y amigo, de Federico Burgo, que lo ha publicado en la revista de Acaro, que también enfoca muy bien qué significa un tallo corto y sus implicancias y beneficios, y etcétera, etcétera. Un artículo que vale la pena leer. Así también como otro artículo que escribió otro amigo mío, que ustedes todos deben conocer, que es Martín Butaro, respecto a su experiencia en los primeros 100 tallos que han realizado en el Hospital Italiano, con también excelente resultado. Entonces, estamos hablando de tallos convencionales que son largos y algunos, como el de la derecha, larguísimo. Y queremos ir a algo mucho más conservador, como estos tallos, que son tallos cortos o tallos acortados. Como les decía, el tallo de la derecha, desde mi punto de vista, si bien como ustedes pueden apreciar en la foto, tiene la misma longitud, que yo creo no es una variable a considerar de trascendencia para definirlo, no es un tallo corto, porque ese tallo en realidad biomecánicamente y filosóficamente invade el trocánter mayor. Y ahí ya estamos perdiendo hueso que sería muy importante en un futuro escenario de revisión. Como ven, cada uno tiene puntos de contacto y fijación y de integración que son distintos. Por ejemplo, el tallo mayo y el CFP, que son diseños muy dispares, son considerados tallos cortos, pero su manera de fijarse es ideada en forma completamente distinta. Entonces, como decíamos, lo ideal es preservar el capital óseo, y acá vemos un tallo meta insertado y en grit, esmerilado, sería la zona donde el tallo tiene puntos normales de fijación. Nos permite restablecer muy fácilmente el centro de rotación. Y esa zona donde el hueso uno lo trabaja, al desarrollar la técnica, se compacta ese hueso, que es un hueso metafisario esponjoso, pero muy resistente y duro, especialmente en estos pacientes que estamos hablando que son activos y jóvenes. Es donde se va a fijar, y de hecho la superficie plasma grit que tiene el tallo va a generar la osteointegración. Y esta área en color anaranjado es el área en que nosotros no vamos a tocar ni vamos a violar, y que va a permanecer virgen. Y eso es muy importante en el escenario futuro de una revisión. Esta zona verde es una zona que uno ni siquiera se mete con la prótesis, entonces podemos pensar que es totalmente libre de acceso para en el futuro poder hacer un nuevo implante. Entonces, los principios básicos de fijación, como ven a la izquierda, este es un tallo corto en su longitud, pero sin la filosofía de los tallos cortos, que tiene prácticamente la misma fijación que un tallo metafisario de los convencionales que usamos regularmente. Distinto a las zonas de fijación que tiene este tallo, que es el meta, que es en la zona del calca y en el lomo. Uno tiene que preservar con muchísimo cuidado el anillo del cuello, porque en la zona superior va a ser un punto de fijación clave para que el tallo sea funcionante. Y tiene un contacto en la parte lateral del fémur que hace que tenga una zona de apoyo que en principio está para que el tallo no deslice y se siga y tenga la posibilidad de hundirse. Como les decía, es muy importante la preservación del perímetro del cuello, y estas zonas de fijación son las que tenemos que considerar cuando implantamos este tipo de prótesis. ¿Cómo planificamos? Bueno, yo creo que es una técnica que nos permite muy fácilmente restablecer el centro de rotación, porque al tener una osteotomía del cuello mucho más alta que la habitual, estamos geográficamente más cerca del centro de rotación. Entonces,
obviamente, en una medición que involucra la geometría, cuanto más importantes son las distancias, más fácil es cerrar. Y se han hecho trabajos comparativos entre 3 tipos de prótesis y los tallos cortos son los que mejor reproducen. Los tipos de prótesis eran superficie, tallo corto y tallos convencionales. El tallo corto es el que más consistentemente reproduce la lateralización, o sea, el offset, y la altura del centro de rotación. Es importante tomar marcas de terreno. La primera es saber en la planificación dónde vamos a hacer la osteotomía. Recuerden que va a ser una osteotomía más alta que lo que habitualmente estamos acostumbrados. Tenemos que preservar muy bien el soporte medial y dónde va a tener contacto la punta dorsolateral. Se puede hacer esta planificación en 4 pasos, ¿no? Primero, ponemos la prótesis inclinada en varo, digamos, y tomamos contacto con el hombro de la prótesis con el borde superior del cuello. Allí planificamos la osteotomía y luego podemos ubicar la prótesis adentro del espacio femoral, tomando contacto con la punta distal del tallo con la cortical lateral. Y allí vamos incrementando el tamaño, deslizándolo sobre el cálcar para que tome contacto con él. Finalmente, ubicamos el centro de rotación, para lo cual tenemos, por supuesto, como en cualquier prótesis, distinto tamaño, distinta longitud de cabezas, independientemente de su diámetro. Y en este diseño en particular, afortunadamente, tenemos 3 distintos offsets, 135, 130 y 120 grados. Eso comparado con otra prótesis que yo uso, que es la mini hip, me da bastante más precisión en ubicar el centro de rotación donde exactamente va. A mí me gusta mucho reproducirlo milimétricamente, por eso entro con una regla metálica milimetrada a todas las cirugías y me esfuerzo en reproducirlo. No teniendo distintos tipos de offset, como la osteotomía es alta, a veces es complejo poder ubicarlo donde corresponde. También tenemos que mirar la planificación y la vista lateral, porque distinto a los tallos convencionales, nosotros nos vamos a guiar en la anteversión natural del cuello. Al ser una osteotomía alta, el cuello va a tener una forma oval, pero con forma de V hacia el lado del cálcar, y eso nos va a marcar la anteversión. No vamos a girar para ningún lado la prótesis, sino mantener la anteversión nativa del paciente. Y ahí es donde vamos a lograr un contacto, idealmente en casi toda la periferia de ese anillo. Pero a su vez, al hacer esto, no tenemos que asustarnos cuando la prótesis toque fuertemente la parte posterior y lateral, o sea, de la zona donde se ve el trocánter menor, y no centrada en el canal. Eso es lo que tiene que ser, así es como debe ubicarse este tipo de prótesis. Bueno, se trabó. Ahí va. Entonces, para esto tenemos algunas herramientas especiales. Esta es una punta cuadrada que tiene 2 tamaños, que nos inicia esa zona que es, como les contaba, de un hueso esponjoso muy compacto, muy duro, y en pacientes varones, deportistas y demás, a veces es pétreo y es difícil entrar allí. No hay que vencer la ansiedad y evitar el uso del martillo para meterse, porque la raspa no penetra, porque la posibilidad de violar la cortical lateral es alta y cierta. Entonces, mi consejo, uno de los tips, uno no está acostumbrado a leer el desarrollo, todo el desarrollo del borde inferior del cuello, de la zona del cálcar, es seguir la inclinación de ese cálcar con la raspa. Inadvertidamente uno puede irse un poquito más horizontal y en la zona de la unión del trocánter y la diáfisis, el hueso trocantérico
es un papelito que se puede violar con mucha facilidad. Como les decía, acá se nota esa forma en B, hacia donde tenemos que dirigir nuestra versión. En realidad lo único que estamos haciendo es copiando la versión del paciente y la prótesis se va a asentar solita en esa posición. Justamente lo que les mencionaba, hay que ser extremadamente cauto. Una de las complicaciones es esta, que con la raspa violemos esta zona que se ve aquí. Y bueno, no es una radiografía elegante para presentar, generalmente requiere de una revisión. Vemos algunos trabajos donde se asocia el regreso a los deportes con pacientes que son muy activos, con tallos cortos, y se comparan los tallos cortos con los estándares. Este es un trabajo de un médico italiano, Piccolo, y un grupo que tiene mucha experiencia en tallos cortos, han publicado más de un trabajo. Y naturalmente todos sabemos que un tallo convencional le va a dar una satisfacción alta a un paciente con artroplastia de cadera. Pero sabemos también que estamos cuidándole un montón de capital óseo y que eso es un gran beneficio. Como les comentaba, en este caso particular, la tasa de dolor de muslo es muy alta, contra cero, obviamente, de los tallos cortos. Otro trabajo en Australia, que también es un lugar donde son bastante audaces y han sido así con prótesis de superficie, hicieron un desastre porque admitieron una prótesis diseñada por Johnson & Johnson, la AMS, que tuvo una performance horrible. Bueno, han publicado también este tipo de trabajos con un tallo que tiene un diseño copiado de las ideas de Pipino, y ellos evidenciaron que el fémur proximal tuvo una, por supuesto, mínima pérdida ósea y que es muy sensible a las fuerzas de carga, manteniendo su densidad mineral ósea. Curiosamente, en este trabajo mencionan que la zona 1 aumentó la densidad mineral ósea. Está en contradicción con la mayoría de los trabajos que se publican, que sí es una cuestión bastante constante, que se ve que el hueso trocanténico disminuye su densidad, porque el implante absorbe las cargas en forma muy notorias a nivel de la zona del cuello cálcar y la zona contrapuesta a la del trocánter. Después también se ven la forma en que el hueso reacciona y que obviamente nos prueba que es un hueso que responde a las cargas que pasan por la biomecánica de la zona cervical. Se ven en algunos lugares zonas radiolúcidas, zonas de reabsorción y zonas de hipertrofia. Ahora lo vamos a ver en algunas placas que se evidencia mejor. No es infrecuente que tengan algo de hundimiento los tallos, pero en general es muy poquitito, es menor a 2 milímetros y a las 6 semanas se estabiliza cuando se produce la osteointegración. Y podemos ver que distribuyen muy fisiológicamente las cargas y que la osteointegración en la evolución, muchos trabajos ya tienen más de 10 años, es durable y se mantiene. Como les decía, fíjense, en esta zona se produce una especie de pedestal o deformación ósea en la zona lateral. Si bien la prótesis se fija básicamente aquí, se producen zonas de reacción. Lo mismo que en esta zona que se produce una hipertrofia de la cortical lateral. Y en algunos casos se produce en el tip de la prótesis, en la punta, un pedestal. Pero en realidad, como ustedes notan en esta foto,
muy por arriba del 90% de los implantes no tienen reacciones importantes. Lo mismo pasa en zonas 1 y 2, que se producen zonas de esclerosis, en otras veces zonas como esta, una tenue radiolucencia, y lo que les mencionaba en porcentajes bajos, pero eso ocurre, zonas de hipertrofia, porque mecánicamente esta zona de alguna manera recibe carga. Es extremadamente raro que se produzca esto, que es un fenómeno de stress shielding, de atrofia de la región del cálcar, pero bueno, alguna oportunidad puede pasar. Pero hacia lo que vamos es que en el escenario de revisión, cuando una prótesis de estas se afloja o tiene algún problema que necesita ser recambiada, uno puede entrar en este escenario, como decía bien, como en forma convencional, con un escoplo caja, violando la cortical superior, e implantar una prótesis primaria metafisaria sin ningún tipo de problema. Afortunadamente no me ha tocado revisar casos míos porque hasta ahora no he tenido ningún aflojamiento ni complicación que lo requiriera, pero sé de otros colegas que lo han hecho y no han tenido absolutamente ningún problema. Entonces, la idea es que esta zona se mantiene completamente sana, y esta, como habíamos mencionado antes, esta zona naranja era totalmente virgen, y esta zona, acá nunca hubo una prótesis en la parte verde. Así que podemos entrar, como lo hacemos habitualmente, en forma lineal, con el eje diafisario del fémur, y poner una prótesis metafisaria sin ningún problema, haciendo una prótesis primaria, como si el paciente nunca se hubiera operado antes. En mi propia serie tuve algunas complicaciones. La más frecuente que me ocurrió es la fractura del cálcar. No son fracturas monstruosas, es más que nada una fisura del cálcar. Se extiende habitualmente en la zona posterior hacia el trocánter menor, y el primer caso le hice una lazada de alambre. Los otros 6 casos no requerí ponerle ningún tipo de fijación, simplemente lo que hice fue darle descarga por 6 semanas, es decir, que durante 3 semanas haga toe touch, que toque el pie en el piso, pero que no cargue el peso de su cuerpo sobre la pierna. Y las 3 semanas siguientes, un 50% de la carga, y los pacientes, lo que suelo hacer es retirar un poquito la prótesis, que se selle, se cierre esa pequeña fisura, e impactarla hasta que esa fisura no se vuelva a abrir. Y eso así queda un poquitito más afuera de la línea de la osteotomía que uno había planificado con la raspa. Eso suele pasar porque, como dice acá, en muchos casos he tenido que la raspa queda más afuera, la prótesis queda más afuera de lo que se sentó la raspa. El error que uno debería evitar es, uno debe golpear la prótesis con el peso del martillo, no generar la inercia. Uno debe golpear hasta que la prótesis se asentó. Si se asentó y no baja, no querer, aunque falten 2, 3, 5 milímetros, no querer progresar, porque lo más probable es que produzca este tipo de fisura. Que si bien no es una complicación seria, porque hasta ahora 100% de los pacientes anduvieron bien, mejor que no suceda, ¿no? Tuve una falsa vía, por suerte nos dimos cuenta intraoperatorio, nos dimos cuenta porque la inclinación de la raspa estaba muy horizontal respecto del cuello. Simplemente lo que hicimos es raspar en el sentido correcto, y como había salido obviamente lo inspeccionamos, teniendo un poquito el abordaje, había salido por esa cortical tan finita, y esa no es una sola fijación. Colocamos una prótesis de tallo corto, que en este caso era una mini hip, en la misma posición, o en la posición ideal que le correspondía, y el paciente evolucionó como si nunca hubiera sucedido nada.
Y en complicaciones postoperatorias, como les decía, no es extraño que se hunda un poquito la prótesis, unos 1 o 2 milímetros. Y sí tuve un hundimiento importante que estaba asociado a una fractura del cálcar. Simplemente el paciente no respetó el tema de, dentro del sanatorio, el tema de no cargar, y se levantó para ir al baño, se distrajo y se hundió. Pero bueno, la prótesis se estabilizó en ese hundimiento. Lógicamente se perdió un poquito de longitud, pero se fijó en esa zona, aún con la apertura de esa fisura, y consolidó. El paciente hace de esto hace unos 5 años y el paciente anda perfectamente bien. Lo que es difícil, como les decía, con algunos diseños, especialmente el de la mini hip, es reconstruir el offset en forma perfecta, porque depende de dónde situamos la osteotomía, el ángulo en este diseño en particular es fijo, y entonces es un poco más complejo ubicar el centro de rotación donde corresponde. Como les decía, a la izquierda es un tallo meta. Este es un paciente que en su cadera izquierda, que está a la derecha, le pusimos una mini hip, y en la otra una meta. Tenemos la opción de ángulos variables de cuello, 3, 135, 130 y 120, que para mí es realmente una ventaja muy importante. Este es otro diseño de meta, otra prótesis, también con una muy buena posición. Este es un paciente que es amigo, ha jugado conmigo al rugby en primera división. Yo era de los rapiditos que corren, este era de los que hacen fuerza en el scrum, por lo cual es grandote, alto y más o menos 1,80, y pesaba 140 kilos, y en un plan de dietas logró bajar a 124 kilos. Y bueno, con un padecimiento muy importante de su cadera, le hicimos esta prótesis, que se ve acá en la proyección del perfil. Y a los 6 meses postoperatorio y con 124 kilos me mandó una foto muy feliz esquiando con su familia en San Martín de los Andes. Por lo cual, a veces uno recibe preguntas de si el peso es una contraindicación para poner este tipo de implantes que tienen una superficie de fijación menor. No lo es. Se puede hacer con absoluta tranquilidad. Bueno, es otro caso de una prótesis meta donde pudimos ecualizar muy bien la longitud. Y esta es una paciente también bastante joven, de 40 y tantos años, que terminó, como se ve aquí a la izquierda, con esta radiografía postoperatoria. Y otra pregunta frecuente es si hay que proteger la carga y demás. Cuando uno intraoperatorio tuvo una fijación confiable, el mismo día de la cirugía, a la noche, el paciente puede caminar de esta manera. Este es un paciente operado a las 8 de la mañana y esto es a las 8 de la noche. Como ven, carga completa y sin ningún tipo de alteración funcional de la marcha. David Stulberg, otro médico americano que también pionero en el uso de prótesis de tallo corto, ya en el 2013 publicaba que estos tallos son de un anclaje en zona cérvico-metafisaria y que remodelan la metáfisis por recibir la carga biomecánicamente en forma favorable, y que cumplen los tallos, los objetivos de los tallos convencionales, incluso en pacientes con alta demanda, y que en el tiempo esa fijación se mantiene. En general, si ustedes empiezan no hay muchas series publicadas de tallos cortos, pero van a ver que la tasa de sobrevida es muy alta. Para el NICE, que es el National Institute for Clinical Excellence del Reino Unido, cualquier tallo debería superar el puntaje de 1, que es que en 10 tallos uno tenga tasa de falla, es decir, que no fallen más del 10% a 10 años.
Bueno, y estos tallos cortos lo cumplen largamente. Entonces la pregunta del inicio era ¿para qué innovar si sabemos que tenemos una técnica confiable con tallos convencionales? Bueno, porque mantenemos una biomecánica que yo creo que es bastante mejor, no afectamos la diáfisis femoral y el riesgo de dolor de muslo, y especialmente importante es la opción de preservar el capital óseo. Esta es otra paciente que operé muy joven, a los 20 años, y hace ya bastantes años, y se dedica a hacer lo que se llama telas, ahora que se cuelga y tiene una movilidad realmente asombrosa. Entonces, como conclusiones, esta fijación cérvico-metafisaria necesita de una curva de aprendizaje, porque como les conté, hay algunas complicaciones que son bastante prevalentes y propias de esta técnica, pero la curva es sencilla, es muchísimo más corta. Yo he hecho muchas prótesis de superficie, mucho más corta que la prótesis de superficie, de manera que uno rápidamente puede familiarizarse con la técnica y tener buenos resultados sin riesgos. La selección del paciente es importante, a veces hay muchas discrepancias en la zona del cuello, son cuellos a veces muy anchos, que van a hacer que los tamaños más grandes de prótesis no los rellenen en forma eficaz, hay que tenerlo presente, pero básicamente tiene una indicación bastante amplia. En mi caso, normalmente tengo que ponerlo en pacientes de menos de 65 años porque los financiadores de la salud de otra forma no autorizan este tipo de implante. Por una cuestión arbitraria, yo creo que no está muy fundada en nada científico. Y la realidad es que los pacientes quedan muy contentos, el paciente y el cirujano, con el resultado funcional, y se preserva hueso para un eventual escenario de revisión a futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fer. Creo que hizo una revisión muy completa. Muchas gracias por todos los detalles. Le comento que tenemos bastantes personas conectadas en este momento, más de 300, y Uy, qué bueno, obviamente buenísimo. tenemos un montón de preguntas. De las que hemos ido definiendo, hay unas que ya las ha contestado, por ejemplo, lo de Fast Track, lo del BMI, si es que tiene alteración o no, o la curva de aprendizaje. Una pregunta que yo creo que es importante incluso en docencia. ¿Cómo evalúa usted la posición de si colocó bien el vástago o no, si solo tiene una AP? Porque mucha gente le va a criticar que el vástago, con el tip del vástago quedó centromedular. Entonces, un cirujano que no esté familiarizado con este tipo de vástago le va a decir, no, eso no está en el punto de apoyo. ¿Qué es lo que usted le responde a ese cirujano y cómo les da a conocer a los residentes, por ejemplo? Claro, siempre pedimos las dos proyecciones, siempre. Y en esas dos proyecciones nos quedamos tranquilos para que el paciente, digamos, mantenga una fijación que sea óptima y estable, ¿no? Si vos me preguntás en el momento postoperatorio, nosotros hacemos una radiografía cuando el paciente va a la sala de recuperación, ahí no le hacen el perfil, le hacen solamente la radiografía de frente, pero la sensación que uno logra cuando impacta el implante te da tranquilidad de que eso va a estar bien. Y normalmente en el primer control postoperatorio, ahí el paciente pasa por una sala de rayos convencional y hace las dos proyecciones. Ok, hay otra pregunta que habla de que muchos cirujanos están usando el abordaje directo anterior. ¿Qué opina usted de este abordaje? ¿Es más fácil tal vez ese abordaje para este tipo de prótesis? Yo cuando fui a algunas capacitaciones en Alemania, todos los cirujanos hacen abordaje directo anterior y la verdad que es fantástico. En mi caso particular no lo hago un abordaje posterior porque tengo mucha experiencia con el abordaje posterior y bueno, como ven, me va súper bien. Ese era un paciente con abordaje posterior que estaba caminando a menos de 12 horas de cirugía sin ningún problema y tampoco sin ningún déficit muscular. Yo prácticamente no violo casi estructuras musculares, pero es recomendable. Yo creo que un cirujano, no como yo, joven,
más joven debería entrenarse en ese abordaje, que es sencillo en realidad. Lógicamente tienen que empezar con casos que no sean pacientes obesos o muy voluminosos o varones muy musculosos para que no se metan en problemas y trastornos, pero creo que es recomendable. Creo que es una técnica que todos los residentes deberían entrenar hoy y los médicos post-residentes jóvenes con ganas de innovar y demás, sin duda realizarla. Su opinión de este tipo de vástago en displasia, en aquellas caderas que tienen un valgo bien mandado, posiblemente tienen una coxa breva y obviamente la torsión femoral está alterada. ¿Usted cree que es una indicación también para este vástago? En displasias que no tengan, no tanto por el valgo, porque como les conté, se puede manejar muy bien con este tipo de tallos, como la osteotomía es alta, la prótesis se asienta en una zona alta del cuello y digamos, se guía por los vicios del cuello. El problema sí sería una antetorsión muy exagerada, que esa no la vamos a poder corregir. Entonces, eso sería bueno planificarlo antes y en ese caso creo que es de mejor elección, pienso yo, un tallo tipo Wagner de displasia, ¿no? Que como es cilíndrico o mismo el tallo CFP, se puede girar la anteversión como uno más le plazca. No es el caso, como les decía, en el desarrollo de la técnica, cambiar anteversiones con este diseño porque podemos dañar el cuello. Ok. Tenemos 10 minutos más. ¿Le parece si damos una presentación de casos ¿Sí? y podemos discutir? Y Excelente. la forma en la que lo vamos a hacer es que vamos a tener una encuesta para todos los participantes y vemos cómo son las tendencias. Por favor, si me ponen en pantalla. Ok, mostrar pantalla. Ahí estamos. El primer caso es un paciente masculino de 16 años. Tuvo un antecedente de una enfermedad de Pertes a los 11 años. En ese momento se realizó una cirugía de contención. No sabemos realmente qué es, no tengo más datos, pero el paciente me consulta por persistencia del dolor y persistencia de una deformidad en todo este tiempo. El paciente ingresa a mi despacho con una marcha, con una severa cojera, un acortamiento evidente, con una deformidad en flexión y rotación externa del miembro, los arcos de movimiento muy limitados y dolorosos, muy notorio un tilt pélvico anterior y oblicuidad pélvica, y usualmente está en silla de ruedas, ya que el dolor es incapacitante y esto no le ha permitido estudiar, con un WOMAC de 58 puntos. Esta es la radiografía. Entonces es claro que tenemos una oblicuidad pélvica, un tilt pélvico. Mire, la columna posiblemente tiene ya una hiperlordosis con cierta posición de alteración espinopélvica y obviamente una necrosis terrible con una coxa vara. Esta es la de perfil que se pudo hacer, un DUN de 45 grados, en la que vemos una incongruencia anesférica. Y la pregunta que presentamos aquí al auditorio es, ¿qué estudios pediría usted adicional o nos contentamos con estos que están acá? Por favor, la encuesta. Doctor, quite la pantalla completa para poder iniciar. Listo. Listo. Están Podemos votando verlas. todavía. El 17% ha realizado votación. Están votando todavía. Un minuto para votar, por favor. Listo, tiempo. ¿Podemos ver las respuestas? Por supuesto.
¿Qué opina, doctor Fernando? Bueno, me parece una buena idea, si los costos no nos obstruyen, hacer un ATAC 3D, nos va a dar una idea tridimensional de la ubicación del acetábulo, que en este caso sería el problema más importante a resolver, por lo que bien vos señalaste de esa antepulsión de la pelvis, que está en una posición sumamente normal, no se ven prácticamente los agujeros obturadores. En la izquierda directamente ni se ve. Así que tenemos que tener presente eso para cuando planifiquemos nuestra reconstrucción. Completamente de acuerdo. Yo creo que el TAC es una de las herramientas necesarias para poder realizar esta cirugía, sobre todo por la porción acetabular. Teniendo todos los datos de este paciente, nuestra conducta, ¿qué le ofrecemos? Paciente de 16 años con una calidad de vida muy mala y severo dolor. ¿Observación, fisioterapia o le proponemos algún procedimiento quirúrgico? Un minuto para responder, por favor. Listo. Veamos respuesta, por favor. Un segundo, doctor, están todavía respondiendo. Se nos viene el tiempo encima. Quirúrgica, perfecto. Creo que coincidimos la mayoría en que una de las metas de una artroplastia es calidad de vida y alivio del dolor en estos pacientes. Si tomaríamos la decisión quirúrgica ahora, ¿qué le ofrecemos? 16 años, ¿jugar con una osteotomía o realizamos una artroplastia? La osteotomía puede ser una de reorientación, una pérdida acetabular o una de salvamento, en este caso, ya sea una valguisante con Chiari para lograr contención. Por favor, respondamos. Salga la pantalla completa, doctor. Ok, ahí estamos. 30 segundos. ¿Podemos ver la respuesta? Artroplastia. Perfecto. ¿Usted habría hecho alguna osteotomía, Fernando, en este caso? No me parece que esa articulación tenga ningún rescate. Creo que está perdida totalmente la geometría, no tendría sentido. No. Ok. Ahora, si hacemos la artroplastia, ¿qué tipo de vástago vamos a utilizar? ¿Un vástago estándar tipo Corel? ¿Un vástago modular, una ESROM, por decir algo? ¿Un vástago corto, meta, mini hip y una CFP, sabiendo que cada uno tiene indicaciones? ¿O un vástago acortado, en este caso, por ejemplo, una taper lock microplasty? Votemos, por favor, 30 segundos. ¿Podemos ver respuestas? 5 segundos. Vástago corto. Fer, de las 3 opciones que tiene ahí, que usted las maneja, ¿cuál escogería usted y por qué? Bueno, es un punto muy varo. Así que es cierta dificultad. Y pareciera que es bastante ancho. Yo ahí iría con una meta o una mini hip, cualquiera de las dos.
Ok, en este caso escogí una meta. Tenemos también opción de las tres que les acabo de mencionar. Y la gran ventaja de hacer una de short stem, en este caso de apoyo metafisario, es preservación primero del núcleo de crecimiento del trocánter, así que un estándar creo que no era la mejor opción, incluido una modular. Si ustedes ven en axial, una de las preguntas que se hacía hace un momento es ¿cómo valoramos si estamos con un undersize o no? Y en este caso podemos ver que lo poco de cuello que quedó está completamente ocupada por el vástago. Entonces quiere decir que el tamaño de la meta está en una adecuada posición y fue el correcto. Y en este caso, por una atrofia muy severa de su mecanismo abductor, el cual podía comprometer la estabilidad, coloqué una copa de doble movilidad 4, porque este es un eurocono, entonces hay como hacer el matching. Y la otra gran ventaja que ya habló el doctor Fernando es que podemos escoger la angulación, y esta es una meta de 135, con lo cual pudimos equiparar las piernas, y esta es una radiografía con apoyo que se puede ver que la diferencia espino-pélvica ya fue solventada. Entonces, el tilt pélvico posiblemente es posicional por muscular, pero ya no por la alteración ósea. Y por eso es una muy buena elección la copa de doble movilidad. Sí. Muy buena. Y claro, esto sería ideal hacer con 3D para determinar y planear más oportuno y correcto la anteversión del fémur y del acetábulo. Siguiente caso, y lo vamos a hacer muy rápido por el tiempo. 81 años, deportista octogenario de alto nivel en ciclismo aquí en el Ecuador, sin ningún antecedente importante, es un ASA 3 por la edad, dolor inguinal bilateral, y estos son los hallazgos de su examen físico, con un WOMAC de 32. Este señor tiene ahora el récord mundial de ciclismo en pacientes mayores de 80 años en pista. Esta es la radiografía que la trae y que obviamente le impedía realizar su entrenamiento. Pediríamos más estudios. Yo creo que está claro, va a tener una artrosis y no vemos una oblicuidad pélvica, así que nos mantenemos con unas simples radiografías. ¿Qué conducta tendríamos? Por favor, votemos. 81 años y deportista. ¿Listo? ¿Respuesta? Quirúrgica, el lado derecho que es el más sintomático y la izquierda diferimos. Fer, ¿qué opinión tendría o qué conducta tendría usted? Yo, en mi caso, le haría un reemplazo. Obviamente las dos caderas están afectadas. Por la edad lo haría en forma secuencial, o sea, operaría una cadera y a los 2 o 3 meses operaría la otra. Ok. Para no aumentar mucho el ritmo. En este paciente decidí hacer mismo tiempo quirúrgico las dos caderas. Utilizamos una meta de 120 grados porque nos hemos dado cuenta que si usamos 135, donde no hay que corregir discrepancia de longitud, es deleterio para el paciente porque todas quedan largas. Y por el hecho de que el paciente está con, obviamente, atrofia por la edad, la musculatura y por el tipo de actividad, decidí también copa de doble movilidad 4. Este del paciente a los 6 meses cicleando, y cuando le dieron su premio récord en el mundo para su edad en el ciclismo mundial. Y creo que lo pudimos ayudar operándolo en el mismo tiempo. Entonces, no creo que sea una locura o algo imposible de realizarlo si cumplimos con los criterios correctos. Está fantástico. Se quedó bloqueado. Ok, siguiente caso.
Este es un caso de 49 años con un síndrome de Stickler, que es un síndrome marfanoide. Perdón que moleste. Sáquelo de la pantalla completa para darle el rol de nuevo. Ok. Tenemos 5 minutos más, así que Fer, vamos a explotar esto. Este es un paciente de 49 años de edad con un síndrome de Stickler, que es un síndrome marfanoide, que generalmente es conocido como una artro-oftalmopatía progresiva. Completamente hiperlaxo el paciente, tamaño pequeño, con un WOMAC 28, como ustedes pueden ver. Esta es la característica típica de estos pacientes: mentón como metido, nariz pequeña y trastorno de audición y de los ojos. Generalmente los ojos son con hipertelorismo y posiblemente con algún tipo de visión anómala y de movimientos anómalos del ojo. Llega con esta radiografía, en la cual vemos la derecha es la sintomática en este caso, con una displasia residual del adulto en este caso, con una artrosis súpero externa. Doctor Fer, usted en displasia, ¿qué opina de poner una meta? Bueno, en este caso, como decíamos, es perfectamente posible. No veo un cuello que no sea receptivo para eso, y es una alternativa que consideraría fuertemente. Y creo que con esto acá por ahí la duda sería que, como vos mencionabas, es muy valgo el cuello, es extremadamente valgo. Pero bueno, para eso tenemos este diseño que nos permite compensar esas. Entonces yo creo que este caso es muy ilustrativo para una serie de preguntas de todo el auditorio, porque, claro, mucha gente va a decir esto no es una indicación de meta, y lo que realmente se realizó fue una meta. Por tiempo nos vamos a saltar la estadística, y esta es una meta de 135 para restablecer ese centro de giro correcto con una copa Plasma Fit. Quiero, por tiempo, muchas gracias a toda la gente que pacientemente ha estado con nosotros acá. Creo que ha sido una jornada muy ilustrativa, y agradecerle una vez más, Fer, por su presencia y su conocimiento, y habernos honrado con su presencia. Igual Evelyn, gracias a la Academia Esculap, siempre apoyando a la docencia y innovando, que es la gran ventaja. Así que yo creo que nos veremos seguido próximamente. Sí, muchas gracias, doctor Holguín, doctor González, por compartir sus experiencias y sus sabios conocimientos. Quiero agradecer también la presencia de varios doctores, colegas de los diferentes países de la región de Latinoamérica y también de Alemania que nos acompañaron el día de hoy. Comunicarles que la Academia Esculap, a través de estos medios digitales, debido a la situación que estamos atravesando, está presente cerca de todos nuestros clientes y dedicado siempre a todo lo que es formación médica continua. Y sobre todo, como nuestro eslogan de la Academia Esculap, un diálogo dedicado a la vida. Muchas gracias y una muy buena tarde para todos ustedes. Fer, sus palabras. Bueno, no, yo estoy muy feliz de haber participado hoy, especialmente por vos, Esteban. La verdad que vos sos el que me honra a mí, y me dio una tremenda alegría poder participar. Les pido disculpas que me extendí mucho, me entusiasmé con la charla, y la verdad que ahora me doy cuenta que hablé demasiado. Pero bueno, ¿qué va a ser? Uno no está acostumbrado a este tipo de escenario webinar, y bueno, me explayé en exceso. No, así que estoy muy contento, y aparte, especialmente en el ámbito ecuatoriano, de que, bueno, he ido algunas veces allí a participar de eventos, y me he sentido muy bien. Adoro Quito, me encanta como ciudad. También estuve en Loja, y bueno, que esta iniciativa sea desde Ecuador también me dio mucha felicidad. Así que, Evelyn, Cristian y Esteban, les agradezco la oportunidad de permitirme compartir este momento con ustedes, que me ha hecho muy feliz. Muchas gracias a todos, y tiempo para un Fernet, doctor. Con coca. Con coca. Un abrazo. Muchas gracias a todos los participantes. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes.